Bueno, muy bien. Buenas tardes, queridos contertulios. Llegamos a una nueva edición del Sillón Bíblico en este quinto domingo de la Cuaresma. Último domingo en el que completamos esta serie tan profunda dentro del ciclo B, que es esta doble contemplación del misterio de Cristo, la contemplación cristológica en su persona, y la contemplación soteriológica en su acción salvífica. ¿Cómo nos salva? ¿Qué quiere decir eso de que Él nos salva? Hoy aparece incluso una expresión muy bonita, dice autor de salvación, ¿no? Se ha convertido para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna. Entonces, llegamos, podríamos decir así, en la confluencia de estos 3 domingos en donde el eje fue la salvación, llegamos a concretar esa salvación. Son lecturas hoy un tanto difíciles y que podríamos decir que se desenvuelven, no se desenvuelven, sino se envuelven, se enrollan en torno a 2 ejes. Uno está planteado en la primera lectura: meteré mi ley en su pecho. Una expresión muy fuerte y un poco sorprendente. Primero porque no es nuestra experiencia. Nuestra experiencia es que nosotros seguimos dependiendo de que nos digan qué está bien y qué está mal. Entonces, ahí está diciendo algo que tiene valor, pero es un valor que sigue siendo un valor escatológico, un valor al que tendemos. No es un valor que yo lo actualizo hoy, sino que sigo dependiendo, en último término, de un diálogo. En nuestro caso hacemos un diálogo con la Iglesia en la cual ella me dice, mira, el camino va por aquí, y a lo mejor yo me resisto a él. Entonces no es que tengo la ley en mi pecho, es una expresión de salvación que me hace dar cuenta que en realidad la salvación no está terminada ya. Evidentemente sigo caminando hacia esa salvación. Cuando tenga del todo la ley metida en mi pecho, entonces podré decir estoy salvado. Bueno, ¿y cuándo ocurre eso? La segunda lectura toma el otro hilo, con una palabra clave dentro de la soteriología y dentro del lenguaje bíblico. Yo les diría que es una de las palabras que conducen el lenguaje bíblico, que es la palabra obediencia. Nos va a decir que Cristo en los días de su vida mortal, después vamos a ver ese aprendió sufriendo a obedecer. Y que por eso llegó a ser causa de salvación para todos los que le obedecen. Entonces la obediencia es el otro hilo, pero como les digo, no es que se desenvuelven, sino que al contrario, están muy enrollados entre sí. Y en el Evangelio lo vamos a tener que leer un poco de costado, porque en realidad no parece tener mucho que ver con esto. Y sin embargo, esa misma rareza de este Evangelio, vienen unos griegos y le dicen a los discípulos, le dicen a Andrés, le dicen a Felipe se lo dice a Andrés y Felipe van y le dicen a Jesús, unos griegos quieren verte. Y uno que espera que diga Jesús, espera que diga, bueno, que pasen. Pero no, dice, bueno, ha llegado mi hora. Ahora el Hijo del Hombre va a ser... ¿Y cómo es eso? ¿Qué tiene que ver la llegada de unos griegos con ahora ha llegado la hora en que sea glorificado el Hijo del Hombre? Y cuando sea levantado, atraeré a todos hacia mí. Es raro, Bueno, vamos a ver de costado cómo eso entra en la obediencia del Hijo. Y entra también en el meter la ley en su pecho. Cuando yo sea levantado en alto, atraeré a todos hacia mí. Casi como automáticamente, casi como la ley en el pecho de la que habla Jeremías. Hoy el concepto que une estos 2 elementos, meter la ley en el pecho y la obediencia, es la nueva alianza. La nueva alianza no es una antigua alianza con maquillaje, ni es tampoco una antigua alianza 2.0, no es eso. La nueva alianza es una verdadera novedad, es
El hombre nuevo, de una manera nueva nos podemos plantear la existencia como hombres, de una manera nueva, porque Dios ha establecido con nosotros una alianza nueva, no la alianza que hizo con los padres, en donde Él era Dios y nosotros los hombres, sino una alianza de una nueva clase. Se dan cuenta que hablar de meter la ley de Dios en nuestro corazón es muy fuerte, ¿no? Es decir, estamos hablando de un camino para el hombre que no es el camino normal. Bueno, como verán son muchas cosas y me encanta estar grabando esto el día de San José, porque ¿cuál es la única virtud que le reconocemos en el fondo, ¿no? O sea, de todas las cosas con sentido y sin sentido que decimos sobre San José, hay una que es fundamental, que es su obediencia a Dios. Es decir, sin ningún tipo de aliciente en la vida, ¿no? Porque él se encuentra con una esposa, con su desposada y que está embarazada, y sin embargo camina atrás de ese Dios en actitud de obediencia. Es la virtud fundamental de los patriarcas bíblicos, ¿no? El caminar tras de Dios en obediencia. Bien, vamos a empezar por tratar de establecer un poquito esta palabra obediencia, cómo pensarla. ¿Por qué? Porque en realidad la palabra obediencia tiene muchos usos y algunos usos pueden confundirse con el uso de la obediencia esta, de la que hablan los textos bíblicos. Incluso hay una obediencia, que es la obediencia religiosa, la de un monje, por ejemplo, que si bien, por supuesto, que tiene como modelo y como punto de partida la obediencia de Jesús, tampoco es exactamente esto. Y hay un modelo de obediencia que, aunque en su ámbito es necesario y es muy bueno, pero tampoco es esto. Y la solemos confundir, que es la obediencia militar. Hay que tener cuidado con la palabra obediencia. ¿Ven? Un soldado está en el frente y está con el arma en la mano y el general dice, disparen. Y el soldado dice, a ver, tengo un problema de conciencia, yo no sé si el que está enfrente es mi enemigo. No, le hacen un consejo de guerra. Si el general dijo disparen, hay que disparar, independientemente de tus problemas de conciencia. Hay que disparar. ¿Sí? Y le harían un consejo de guerra. Bueno, y tendrían razón en hacérselo. La obediencia militar es una obediencia absoluta y, podríamos decir así, lingüística. Tiene que ver con las palabras que pronunció el superior, no con el significado, ni con el sentido, ni con lo que yo percibo, ni con lo que pienso, ni con lo que espero, con lo que dijo. Es un tipo de obediencia. Pero hay que tener cuidado, porque por ejemplo esta misma obediencia no la podemos extrapolar, ni siquiera entre los militares, a tiempos que no sean el tiempo de guerra. Fíjense lo que ha pasado, ¿no? Lo que pasa habitualmente en las dictaduras, cuando al superior se le ocurre dictar cosas que van más allá del derecho humano. Y bueno, eso ya no es obediencia. En mi país, o incluso una ley que llamó de obediencia debida, que exculpaba, digamos, a todos los que habían... Pero no siempre la obediencia es debida. Incluso aunque uno le deba obediencia, pero no siempre la obediencia es debida. Cuando la orden va manifiestamente contra lo humano, pero para eso lo tengo que pensar, y si yo estoy en el frente de batalla no puedo pensar, tengo que disparar. Entonces, cuidado, la obediencia militar incluso se aplica de distinta manera si estoy en el frente de batalla que si no estoy en el frente de batalla. Si la situación es de un mando 100% legítimo, que si la situación no es de un mando 100% legítimo. Es totalmente distinta. ¿Ven? Y bueno, y tenemos miles de ejemplos en la historia, reciente. Tomemos los soviets, tomemos Alemania, tomemos lo que quieran, por no ir a Latinoamérica, ¿no? Donde tenemos una obediencia problemática por metro cuadrado. Bueno, entonces cuidado, porque cuando decimos obediencia, se nos representan muchas cosas, y cosas que pueden estar entrecruzadas.
Un monje tiene que obedecer. Hay historias, por ejemplo, de santos muy curiosas, inculcando un concepto de obediencia absoluta, total y, como la llamé antes, lingüística. Es decir, obediencia a la palabra en sí misma, independientemente de su sentido. Recuerdo ahora un monje, precisamente la geografía lo ensalza como gran obediente, porque el superior le dijo, él estaba enfermo, el superior le dijo, tienes que comer y tienes que comerte todo hasta el plato, y entonces el tipo agarra y se come el plato. Bueno, es como una ridiculez, ¿no? Obviamente, solamente en las historias hagiográficas aparecen esas cosas, pero inculca un significado radical de la obediencia, que a lo mejor está muy bien, no estoy muy seguro, pero a lo mejor está muy bien dentro del horizonte de una geografía, pero resulta que eso lo llevamos a la vida y es un desastre. Eso no es un cristiano, ¿eh? O sea, el cristiano no obedece así a la palabra, obedece al sentido, a la percepción, a algo que ocurre atrás de la palabra. Bueno, para tratar de desanudar qué es esto de la obediencia y qué es la obediencia de Cristo, en qué consiste la obediencia de Cristo y por qué a los que le obedecen resulta que entran en la dimensión de la salvación, yo me voy a tirar de la etimología de la palabra, pero no es que crea que la etimología nos resuelve todos los problemas. La etimología de cualquier palabra es un juego de palabras que hizo una cultura anterior y tiene tanta validez como pueden tener validez las cosas que hace mi cultura. Es decir, son relativas. El hecho de que una palabra quiera decir originariamente tal cosa no la santifica, no la convierte en verdad. Puede ser o no verdad, pero resulta que los textos bíblicos juegan mucho con el significado, llamémosle etimológico, de la palabra obediencia. Juegan con ese significado, aprovechan el valor de esa etimología. Entonces ahí es cuando es útil la etimología. No en sí porque me vaya a decir, bueno, la obediencia es tal cosa porque el origen de la palabra es tal. No. Es tal cosa porque los propios textos usan el origen de la palabra para tratar de explicar lo que es la obediencia. Y lo vamos a ver ahora en el texto de Carta a los Hebreos. ¿Ven? El texto de Carta a los Hebreos nos dice que Cristo, en los días de su vida mortal, en su angustia fue escuchado. ¿Sí? Fue escuchado. Y a pesar de ser hijo, él aprendió sufriendo a obedecer. Obedecer es el mismo verbo que escuchar con una preposición. Akoe es escuchar, hipakoe akoe es la escucha y hipakoe es la obediencia. ¿Ven? Entonces, él fue escuchado por el Padre y aprendió a ponerse bajo escucha. Eso quiere decir literalmente la palabra obediencia. Estar bajo escucha. El Padre lo escucha y como el Padre lo escucha, él aprende a estar bajo escucha. Y a aquellos que contemplando, percibiendo esa doble relación del Padre que escucha al Hijo que lo escucha, aprenden a ponerse bajo escucha, entonces resulta que encuentran en Cristo su salvación eterna. Y no porque al ponerse en obediencia, Cristo les tire una tonelada, te voy a tirar 1 kilo de salvación, porque fuiste obediente. No, la obediencia es la salvación. La obediencia al Padre es la salvación del hombre. Aprender a escuchar al Padre es la salvación del hombre. La salvación no es el resultado de la obediencia, no es un premio a la obediencia, sino que es ya la salvación. Por eso podemos entrar en la dimensión de la salvación desde ahora, no necesitamos que pase la muerte. Porque la salvación consiste en un hombre que no sabe cómo se escucha, aprende a escuchar, a ponerse bajo escucha de Dios. Pero ¿cómo hace eso? No lo hace leyendo un manual sobre obediencia, lo hace viendo al Padre que escucha, al Hijo que lo escucha. En su angustia fue escuchado y aprendió, sufriendo,
a ponerse bajo escucha. Ahora veremos qué tendrá que ver el sufrimiento con todo esto, ¿no? Pero, ¿ven? En esa doble relación de escucha, yo me pongo a la escucha y eso es la salvación. Ustedes dirán, pero tan sencillo. Entonces, si yo me pongo a la escucha de Dios, ¿entro en la dimensión de la salvación? Sí. Fíjense que para la Biblia el pecado consiste en la desobediencia, en no ponerse a la escucha. Relean el relato de Adán y Eva y tiene una cosa muy sutil y muy linda, y que es que cuando la mujer le repite a la serpiente el mandato de Dios, no se lo repite exacto, le agrega, lo modifica, pero además lo modifica agregándole. Dios nos ha dicho, no comáis de él ni lo toquéis. Dios no había dicho eso. Realmente, la base del pecado del hombre es la no escucha de Dios. Incluso aunque parezca sobreescucharlo, ¿no? Incluso aunque parezca escuchar mucho. De hecho, le agrega más mandato. ¿Quieres mandato de Dios? Más mandato. Pero no lo escucha. Y entonces es como el modelo del pecado del hombre, ¿no? Y el pecado siempre tiene que ver con eso, con la no escucha de Dios, con el no estar frente a Dios. Carta a los Hebreos, que es uno de los escritos del Nuevo Testamento más, yo diría, más difíciles, elabora muy bien el tema de la desobediencia del hombre. Comienza haciendo todo un planteo acerca de el hombre que busca ponerse bajo el dominio de los ángeles, digamos, y no está en la obediencia a Dios. Quiere escuchar ángeles, pero no lo que escucha a Dios, ¿no? Y entonces, ¿por qué no lo escucha a Dios? Y llega un diagnóstico de la situación humana que es brillante, ¿no? Dice, el hombre está retenido en la desobediencia por miedo a la muerte. Y yo diría, pero yo no tengo miedo a la muerte. Yo personalmente la verdad es que no me da mucho miedo la muerte. Me puede dar miedo el sufrimiento previo a la muerte, qué sé yo, quedar postrado, pero miedo a la muerte la verdad es que no. Pero no es ese el miedo a la muerte. El miedo no es el miedo psicológico a la muerte, es otra cosa. El miedo a la muerte del que habla Carta a los Hebreos es eso que tiñe de sin valor y sin sentido y nadería y caducidad, fecha de caducidad a todo lo que el hombre hace. A vivir que son 2 días. Esa es una frase popular, pero si vamos al Salmo dice, los días del hombre son 70 años, el más robusto llega a 80, pero la mayor parte son fatiga inútil. Y ahora viene la razón, porque pasan a prisa y vuelan. La vida se pasa volando, todo tiene fecha de caducidad. De hecho, nosotros sabemos que lo que hacemos, lo hacemos. Puede durar un poco más que nosotros, pero no va a durar mucho más que nosotros. Y eso tiñe de una específica angustia la vida del hombre. Una angustia que no es muy visible siempre. A veces sí, pero no es muy visible siempre. De hecho, la mayor parte de la gente se la pasa distrayéndose, ¿no? y encontrando un montón de cosas muy lindas para hacer. Pero tiene ese fondo de la angustia por el miedo a la muerte. Y entonces dice, Carta a los Hebreos, eso hace que el hombre no se centre en la obediencia, no se centre en la obediencia al Padre. Y entonces viene Cristo y ¿qué hace? Se planta ante la muerte. Se planta y deja que ella lo atraviese. Incluso pronuncia esas palabras terribles, ¿no? En la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Uno diría, qué fuerte, ¿no? Citar eso. Palabras de la propia Biblia, palabras de un salmo. Entonces, en el momento mismo de la mayor nada, Jesús se queda ante la muerte. No quiere decir que no sufre, ojo, Jesús sufre de verdad.
No es un fantasma, ni es una fantasía su sufrimiento, no, sufre de verdad. Y sin embargo, se deja atravesar por la nada de la muerte en la total confianza de que el Padre lo está escuchando. Al atravesar esa muerte en la total confianza de que el Padre lo está escuchando, se ha puesto a la escucha. Ha escuchado, incluso ha escuchado la palabra del Padre: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Palabra que proviene de un salmo. Y en esa relación de escucha realiza, en una humanidad desobediente, realiza la obediencia. Vamos a ver cómo lo dice Carta a los Hebreos. Es preciosa, ¿eh? Lo que pasa es que tiene un problemita estos 3 versículos que leemos hoy, que son muy difíciles de traducir, porque hay solo 2 verbos principales en los 3 versículos, algo que en español es imposible. Y entonces, claro, si ustedes lo leen van a ver en el medio puntos, 2 puntos, de hecho, como si fueran frases sueltas, y no hay aquí frases sueltas, es toda una larga frase con 2 verbos principales coordinados con i. Eso es todo lo que hay. Yo les voy a leer una traducción literal, absoluta y totalmente literal de estos mismos 3 versículos. Y van a comprender por qué es tan importante eso. Dice: en los días de la carne suya, con ruegos y a la vez súplicas, al capacitado para salvarlo de la muerte. Nada de todo eso son verbos conjugados. En griego y en español traté de que no fueran verbos conjugados, que fueran, como en griego, participios infinitivos, pero no verbos conjugados. En los días de la carne suya, con ruegos y a la vez súplicas, al capacitado para salvarlo de la muerte, con grandes gritos y lágrimas, ofreciendo y siendo escuchado por su piedad, aun siendo hijo, en los días de la carne suya, aun siendo hijo. Y ahí terminó el sujeto de la oración. Ese sándwich. El Hijo, que es a la vez carne y a la vez eterno, es el Hijo. Toda la carta de los Hebreos empieza mencionando un Hijo de Dios que es eterno, impronta de su sustancia. Antes nos hablaron por los profetas, pero ahora vino el Hijo, ¿no? Entonces, ese Hijo, ese sándwich, la carne y el Hijo, ¿no? Lo temporal de Cristo y lo eterno, ¿no? Entonces ese sándwich es el sujeto de la frase. En los días de la carne suya, con ruegos y a la vez súplicas al capacitado para salvarlo de la muerte, con grandes gritos y lágrimas, ofreciendo y siendo escuchado por su piedad, aun siendo hijo, aprendió en lo que padeció la obediencia. El verbo, el único verbo hasta aquí, aprendió. Y consumado, resultó, segundo verbo, para todos los que le obedecen, causa de salvación eterna. Aprendió y resultó ser. Esos son los 2 verbos de esta frase. Es muy importante esto. ¿Por qué? Porque esta pequeña lectura sirvió a lo largo de la historia para poner el acento en el sufrimiento. Como si, como cristiano, me tocara ir a la busca del sufrimiento o aguantarme toda clase de sufrimientos. Entonces yo, bueno, si fuera perfecto cristiano ni me vacuno. No, todos sabemos que eso es no solo es falso, es que es una imbecilidad. El sufrimiento no es algo que hay que buscar. De hecho, los padres de la Iglesia prohíben la búsqueda del sufrimiento como un medio de santificación. El sufrimiento te lo da la vida. No se puede andar buscando el sufrimiento. Pero fíjense que si yo le entro a poner puntos a claro, es tan difícil hacer un sujeto de 3 líneas, ese sándwich que hace aquí, que en griego suena fantástico, es muy difícil sostenerlo en castellano. Entonces, en otros idiomas modernos también. Entonces, ¿qué hago? Le empiezo a poner puntos en el medio. Y termino diciendo: Cristo en los días de su vida mortal presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte cuando en su angustia fue escuchado. Y entonces, punto. Y entonces esa es una frase suelta.
y creo que habla de Getsemaní. Y no habla de Getsemaní. Habla de que los días de su carne son todo un cúmulo, como la vida nuestra, es un cúmulo de angustia, sufrimiento, dolor de pie, y me duele la cadera, y no puedo andar porque la humedad de la rodilla, y esto y lo otro, y tengo que salir a trabajar, y está bien, no vamos a estar agobiados diciéndole a todo el mundo, ay, yo no, es que hoy tengo que trabajar, ¿no? Eso es lo normal. Pero es también sufrimiento, angustia y dolor, porque es la vida mortal. En el horizonte de una vida que siempre es un cúmulo de motivos para entregarse a la nada, él, a pesar de ser hijo, aprendió el estar a la escucha. Aprendió. Ese es el verbo. Aprendió. Y ese es lo que puede hacer el hombre. Entonces, meteré mi ley en su pecho. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quiere decir que yo hoy tengo toda la ley de Dios en mi pecho? No. Quiere decir que en Cristo como modelo y como autor de la salvación, entro en el camino por el cual esa ley de Dios, que es la ley de su palabra, se va grabando en mi pecho. Y entonces a lo largo de esta vida, en lugar de dedicarme a buscar a ver si yo con mis medios me puedo salvar, simplemente me pongo a disposición del que me está escuchando, que es Dios. Y al estar escuchándome Él voy aprendiendo a escuchar. Eso es la obediencia. Y ese es el camino de la salvación que propone Cristo. Vamos al Evangelio. Precioso, ¿eh? Pero parece que no tiene mucho que ver con esto. Sin embargo, fíjense, cuando un griego, ustedes piensen en un contexto de evangelio en el cual el propio Cristo históricamente dijo, yo he venido para las ovejas perdidas de la casa de Israel. No en el Evangelio de Juan, pero digamos, la misión de Cristo es una misión judía, para judíos. Y de repente aparece un griego, unos griegos queriendo verlo. Y hay Cristo que está atento a cada señal de la realidad, lee allí el momento final en el que llega su hora. Pero no llega su hora porque ellos quieran verlo, sino porque el Padre acaba de abrir el mundo a su cruz. Ahora va a ser elevado el Hijo del Hombre, ahora atraerá a todos hacia sí. Los griegos, sin saberlo, le dan la señal. ¿Ven? Eso es escuchar, ese es el escuchar de Cristo. Él está atento a cada señal de la realidad, a cada movimiento del Padre en este mundo. A cada cosa que se mueve, en ella hay una palabra del Padre que se está diciendo. Y en eso responde Cristo con aquello que esa palabra necesita para realizarse. Entonces, unos griegos te buscan. Aparte tiene esta cuestión tan linda que nos transmite Juan, esta mediación de la comunidad de Jesús, ¿no? Los griegos le dicen a Felipe, Felipe se lo dice a Andrés, Felipe y Andrés van y se lo dicen a Jesús, ¿no? Y esa es la tarea de la iglesia, ¿no? La tarea de la iglesia no es ponerse en medio tapando, sino abrir la puerta, ¿no? Hacer de amplificador del mundo hacia Dios, ¿no? Y de Dios hacia el mundo, claro. Hacer de amplificador, no de tabique, no de pared, ¿eh? Entonces, van a Felipe, Felipe a Andrés, Felipe y Andrés a Jesús, y Jesús, que está a la escucha, responde con actitud de escucha. El Padre acaba de hablar. Él lo escucha y realiza aquello que realiza la voluntad del Padre, porque la voluntad del Padre es que el griego lo vea, se acerque. Queremos ver a Jesús. Entonces esa es la voluntad del Padre. Bueno, para que lo vean tiene que elevarse sobre la cruz. Bueno, muy bien.
se ha hecho largo y es, como ven, un tema inacabado, porque la obediencia, yo a este vídeo le pondría obediencia 1. Así después podemos seguir poniéndole obediencia a un montón de otros vídeos, ¿no? Porque es el corazón de la salvación cristiana. Bueno, nos vemos el próximo domingo ya con el relato de la pasión que leemos este año. Muy bien, nos vemos el domingo que viene. Muchas gracias.